Dicen que los monstruos no existen, pero en la historia de Argentina hubo personas que hicieron que esa frase se pusiera en duda. Eran padres, hijos, amigos, hermanos, vecinos. Rostros comunes que ocultaban secretos oscuros. En este video te voy a contar 7 historias reales que parecen sacadas de una película de terror, pero ocurrieron acá, en nuestra propia tierra. Algunos nombres los vas a reconocer. Otros preferirías no haberlos conocido jamás. Abrí bien los ojos, porque lo que estás por ver no se olvida fácilmente. ¿Comenzamos? Tenía cara de ángel, pero era un verdadero demonio. Carlos Robledo Puch, conocido como el Ángel de la Muerte, es un asesino de Argentina que tenía solo 19 años cuando empezó a matar. Entre 1971 y 1972 asesinó 11 personas, principalmente vigilantes y mujeres. No hay un motivo aparente para sus asesinatos, simplemente le gustaba el poder de la muerte. Mataba por placer, por eliminar testigos de sus crímenes o simplemente porque sí. Pero la carrera criminal de Puch llegó a su fin el 3 de febrero de 1972. Su última víctima fue Héctor Somoza, un cómplice al que mató para asegurarse de que no lo delatara. Luego de matarlo, lo desfiguró completamente usando un soplete para que la policía no pudiera reconocerlo. Puch cometió un error fatal. Dejó por accidente su documento de identidad en el bolsillo de Somoza, lo que lo llevó a ser capturado al día siguiente. En la actualidad, Robledo Puch continúa privado de su libertad en un pabellón del penal de Sierra Chica en la provincia de Buenos Aires. Intentó solicitar libertad condicional en varias ocasiones, pero siempre se le negó debido a que no se lo considera rehabilitado para manejarse solo en sociedad. El Ángel de la Muerte nunca encontró redención. Un niño con un rostro inocente, pero ¿qué se esconde detrás de su mirada? Cayetano Santos Godino, conocido como el Petizo Orejudo, fue uno de los asesinos más jóvenes y temidos de Argentina. En menos de un año, este niño de 16 años aterrorizó a la ciudad, asesinando a 4 niños, uno tras otro. Sus víctimas eran niños pequeños, tan vulnerables como su rostro de apariencia inofensiva. El 23 de marzo de 1902, Godino secuestró a la pequeña María Rosa Fase, una niña de 3 años quien nunca regresó a casa. La asesinó tirándola a una zanja y tapando su cuerpo con latas vacías. Su cuerpo nunca fue encontrado. Se supo que fue su primera víctima luego de que confesara en 1912. Como María, las otras víctimas, Arturo La Aurora, Reina Vainikov y Gesualdo Giordano, fueron también brutalmente asesinadas. El modo en que actuaba era siempre el mismo. Atraía a sus víctimas con engaños, las secuestraba, las torturaba y las mataba con una frialdad que helaba la sangre. No sentía remordimiento. De hecho, al ser arrestado, confesó sin emociones que lo hacía porque los niños eran fáciles. Pero lo más aterrador no es solo el crimen, sino su frialdad al relatarlo, como si no fuera más que un juego. El Petizo Orejudo fue finalmente arrestado y condenado a prisión. Godino fue encerrado en un manicomio por su edad, pero algunos afirman que nunca dejó de ser un monstruo. Cuentan que al morir en 1944, Godino aún susurraba en las sombras, como si nunca hubiese dejado de acechar. Tal vez aún lo haga, a pesar de haber muerto hace décadas.
respetado estanciero religioso asesinó a toda su familia en una sola noche. ¿Por qué lo hizo? Mateo Banks, un próspero chacarero de Azul, Buenos Aires, miembro del Jockey Club y vicecónsul británico, era muy respetado. Pero tenía un secreto. Estaba en quiebra tras perder todo apostando. Para cubrir sus deudas, falsificó firmas y vendió ganado ajeno. Y cuando eso no fue suficiente, planeó el asesinato de su familia. Primero intentó envenenarlos, pero falló. Entonces, con una escopeta Winchester, recorrió 2 estancias y mató a 8 personas, 6 familiares y 2 peones. Al presentarse ante la policía, quiso culpar a sus empleados. Pero la investigación reveló su culpabilidad, sobre todo cuando una niña que creía muerta sobrevivió y lo denunció. La prensa lo bautizó Mateocho. Fue condenado a prisión perpetua en la cárcel de Ushuaia, el fin del mundo. Liberado en 1942 con identidad falsa, intentó regresar a su pueblo, pero la condena social era implacable. Se mudó a Flores y el mismo día resbaló en la bañera y murió. Justicia divina. ¿Casualidad? Nunca lo sabremos. ¿Qué harías si en tu barrio empiezan a desaparecer mujeres y nadie dice nada? Entre mediados de 1974 y febrero de 1975, en San Isidro y alrededores, una ola de terror sacudió el norte del conurbano bonaerense. Abusaron a unas 15 mujeres y asesinaron al menos a 13, muchas con disparos en la cabeza. Todas habían salido solas a hacer mandados o esperaban un colectivo. Todas fueron atacadas entre las 17 y las 19. La investigación se estancó, hasta que alguien notó un detalle inquietante: huellas descalzas cerca de los cuerpos. Tras semanas de vigilancia, identificaron a un joven de 22 años que corría descalzo todos los días. Francisco Antonio Laureana, el sátiro de San Isidro. El 27 de febrero de 1975, al intentar detenerlo, Laureana abrió fuego contra la policía. Murió en el tiroteo. En su casa encontraron un altar religioso y objetos personales de varias víctimas guardados como trofeos. Nunca fue juzgado. Nunca confesó. Muchos creen que fue el peor asesino serial de la historia argentina, pero otros aseguran que fue un chivo expiatorio y que el verdadero asesino sigue libre. ¿Vos qué opinás? ¿Culpable o un inocente ejecutado? Le debía plata a sus amigas y las mató con una taza de té. Illa Murano vivía en Montserrat, Buenos Aires. Parecía una señora inofensiva, elegante, educada, confiable. Pero detrás de esa imagen se escondía una estafadora. Pedía dinero prometiendo devoluciones milagrosas. Cuando las deudas la ahogaban, usaba el veneno más silencioso, cianuro. Invitaba a las amigas que le habían prestado a tomar el té. Y horas después aparecían muertas. Todas por causas naturales. Mató a 3 mujeres: Mila Gamba, Lelia Formizano de Ayala y a su prima Carmen Zulema del Giorgio Venturini. Todo salió bien para ella, hasta que una familia sospechó. Se ordenó una exhumación. El resultado fue claro: envenenamiento con cianuro. Y casualmente, todas murieron luego de haberse visto con ella. Fue arrestada y durante el juicio no mostró ni un gramo de culpa. Dijo: si las convidé, no me acuerdo. Pasó 16 años en prisión. Y al salir, mandó una caja de bombones a los jueces que la liberaron. Una burla. Una advertencia. Murió sola en 2014 en un geriátrico. Nadie la despidió. Nadie reclamó su cuerpo. Pero su historia quedó para siempre. Le decían inútil,
y las mató a escopetazos. En 1992, Ricardo Barrera, odontólogo de La Plata, bajó al comedor de su casa con una escopeta. Asesinó a su esposa, sus 2 hijas y a su suegra, una por una. Después desacomodó la casa, descartó el arma, fue al zoológico y a la noche se vio con su amante. Dijo que había estado fuera todo el día y que las muertes fueron producto de un robo que salió mal. Pero la policía no le creyó. Cuando fue a la comisaría, confesó todo. Dijo que lo humillaban. Su mujer, hijas y suegra lo llamaban Conchita. Lo trataban de estúpido, de fracasado, de poco hombre. Fue condenado a prisión perpetua. Pero años después, salió en libertad condicional. Volvió a vivir con otra mujer, a quien conoció mediante cartas mientras cumplía condena. Murió en 2020, solo, olvidado. Nadie fue a su entierro. Pero su historia sigue siendo una de las más macabras del país. Era considerada la mujer más bella de Argentina, hasta que la asesinaron el día de su compromiso. Felicitas Guerrero nació en 1846 en una de las familias más ricas de Buenos Aires. A los 18 años, su padre la obligó a casarse con un hombre de 50. Quedó viuda muy joven, perdió a sus hijos por fiebre amarilla y heredó una fortuna. En poco tiempo se convirtió en la mujer más codiciada del país. Uno de sus pretendientes era Enrique Ocampo, un joven de familia aristocrática que intentó cortejarla varias veces sin éxito. La seguía, le escribía, presionaba a sus padres y no aceptaba un no por respuesta. Cuando Felicitas anunció su compromiso con otro hombre, Ocampo enloqueció. El 29 de enero de 1872 se presentó en su casa borracho, discutieron y le disparó por la espalda. Felicitas murió al día siguiente. Fue enterrada en el cementerio de Recoleta. Ocampo también acabó muerto. Muchos dicen que a mano de familiares de Felicitas, aunque finalmente la justicia argentina determinó que se quitó la vida. Sus padres construyeron la iglesia Santa Felicitas en el lugar del crimen. Desde entonces, muchos aseguran ver su fantasma vagando por el templo, esperando un casamiento que nunca llegará, que lleva a alguien a destruir a quien dice amar. Despecho, avaricia o pura locura. A veces pensamos que estas historias solo ocurren en películas o libros. Pero la realidad es que nunca sabemos cuándo nos cruzamos con una de estas personas caminando por la calle. Detrás de una sonrisa, de un saludo amable, puede esconderse algo siniestro. Si este video te impactó, te invito a que te suscribas al canal, le des like y lo compartas con alguien que también se anime a mirar de frente el lado más oscuro de nuestra historia. Gracias por llegar hasta el final. Soy Jake. Y nos vemos en la próxima pesadilla.